Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 4 de mayo del 2023. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Como ustedes saben, recientemente, este 1 de mayo, se cumplieron 2 años desde que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa. Entonces, en ese aspecto, nosotros queremos preguntarnos si realmente hay algo que criticar, hay algo que destacar, hay algo positivo, hay algo negativo. Y además, nos vamos a trasladar también al tema de seguridad, sobre si realmente el régimen de excepción solo es aplicable para las estructuras criminales o también para aquellos que no. Eso y más nosotros lo estaremos dialogando con nuestra invitada estelar. Estamos hablando de la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Rosy Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, diputada. Encantada de tenerla por acá. Gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos los que sintonizan Canal 8 y especialmente este programa Criterios. Aprovechar para expresarles mi cariño especial a todos los amigos y amigas del Departamento de La Paz y a la vez pues de todo El Salvador, que sin duda nos dan seguimiento en el trabajo legislativo y por supuesto en el trabajo como funcionaria del Departamento de La Paz. Buen provecho a los que aún están cenando. Así sea, diputada. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia. 2 años de Asamblea Legislativa. De esta nueva Asamblea que para muchos ha sido la Asamblea más revolucionaria que ha existido, la Asamblea de los cambios, de las transformaciones. Para otros podrá haber sido o es una Asamblea altamente conflictiva. Y nosotros lo que queremos saber es, ¿se puede rescatar algo? ¿Hay beneficios de esta nueva Asamblea Legislativa? ¿O es que hay demasiado que criticar? ¿Con qué nos quedamos? Por favor, diputada. Bueno, decirle que ya no es un secreto, no es una situación que solamente la oposición lo cuestiona, sino que la población ya es sabedora y conocedora de lo que en la Asamblea Legislativa está pasando, en ese órgano de Estado, que es tan importante y que ha tenido sí transformaciones, pero no positivas en su totalidad en favor de la población. ¿Por qué digo eso? Porque desde luego se dice que un parlamento es para eso, para debatir, para hablar, para discutir iniciativa. El discutir no significa confrontar precisamente, sino dar los diferentes puntos de vista de determinada temática y por supuesto llamar a las partes que intervengan y que sean interesadas en diferentes temas, ¿verdad? Totalmente. Entonces ese es el debido proceso de una ley, es decir, de la formación de ley. Se presenta la iniciativa a raíz de algunas personas o grupos interesados o sectores interesados. El diputado tiene iniciativa de ley, por supuesto, lo presenta, pasa a la comisión respectiva y de la comisión pasa al pleno. Cuando ya se ha aprobado, pasa un dictamen. Cuando todo es favorable, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hoy la gran mayoría de piezas de correspondencia pasan con dispensa de trámite. ¿Qué quiere decir eso? No llegan a las comisiones, no tienen discusión, no lo conocen ni siquiera los diputados del oficialismo, muchas veces el fondo de la iniciativa, porque nomás llega al jefe de fracción y la orden es, vamos a aprobar esto y ya estuvo. Ellos no saben si eso es bueno, si eso es malo para la población. Algo que no debe de ser así, porque nosotros como diputados, como representantes del pueblo, estamos obligados a defender los derechos de la población y aún más de la clase más vulnerable. De esa manera se han venido dando una serie de sucesos negativos para la población y además de ello, lo grave es que muchas veces lo venden, o más bien dicho, el discurso de ellos es que es favorable a la población, pero el texto, al leerlo, uno se da cuenta que no. Yo le puedo hacer mención de las últimas que se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la reforma que se hizo a la ley de la DOM.
de la nueva autónoma que ahora se encarga de realizar proyectos, en los diferentes municipios, porque no está, lo hago con esta manera sí. no verbal, que no está haciendo lo que le corresponde. Y no es porque yo como oposición lo diga, lo dice la población, que no están teniendo los proyectos que la gente necesita. Están haciendo otras cosas que son más para un impacto mediático, y lo hacen donde ellos necesitan tener ese impacto mediático, no que sea de beneficio para la población. Allá vamos a ver en los diferentes municipios que la población está necesitando muchos proyectos de infraestructura, muchos proyectos de apoyo y desarrollo integral de los diferentes sectores en las comunidades, que no están llegando. Los alcaldes están haciéndose los oídos sordos y muchas veces ni siquiera quieren dar la cara porque no tienen dinero para resolver el problema. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que el presidente les quitó el FODES, ahora a las alcaldías les está llegando el 1.5 nada más de FODES, que muchas veces no les alcanzan ni para pagarle a los empleados, más si hay una muy mala administración. Estamos viendo en diferentes municipalidades que los empleados se están quejando, que tienen 2, 3 o 4 meses de atraso de pago. Esa es una injusticia. La gente no trabaja por hobby, la gente trabaja por necesidad. Muchos de esos empleados tienen personas bajo su responsabilidad con enfermedades crónicas, o ellos padecen de enfermedades crónicas, tienen deudas también que pagar, y quién les va a responder por todos esos intereses o mora que ellos están cargando y que al final tienen que pagarlo. Entonces todas esas irregularidades se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Entonces resulta que la última reforma de la DON es importante que la población la conozca. ¿Qué es lo que hizo la DON? Reformar para ellos mismos poderse constituir en sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Crear entre ellos mismos, entre los empleados o entre funcionarios, crear una empresa y poder ir a licitar a una alcaldía X, a cualquier alcaldía. De todas maneras, la DON puede ofertar en las 262 alcaldías. Entonces, dígame usted, Fernando, si va a una empresa X y va a la empresa de la DON, ¿a quién? El ciudadano que nos está viendo, ¿a quién cree que la alcaldía le va a dar el proyecto? Por supuesto que se lo va a dar a la empresa de la DON, ¿verdad? A la gente de la DON. Entonces, esa es una irregularidad, porque eso no es correcto, no es ético que el mismo empresario el mismo funcionario esté licitando a la misma municipalidad. O sea, la DON va a pagar el proyecto, va a hacer un proyecto X, pero ellos mismos se lo van a cobrar porque ellos mismos van a constituir una empresa para hacer ese proyecto. Ellos van a poder, desde antes la ley de la DON decía que ellos pueden poder sacar la necesidad de la gente, ir a verificar qué proyecto es el que necesitan, poder hacer el análisis del proyecto, poder ejecutarlo y también la revisión del proyecto. ¿Qué garantía de proyecto hay si el que lo hace lo va a revisar? O sea, no hay garantía alguna, o sea, eso es ilógico, pero bueno, así están las cosas en nuestro país. Y el que lo hace no va a hablar nada malo del propio proyecto. Por supuesto, si él mismo lo ha hecho, ¿qué garantía hay? No hay ninguna. Entonces, pero la otra reforma de esta ley, que es importante que también lo sepan, es que también se le facultó a la DON para que pueda disolver cualquier sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo le ponía hace un momento de ejemplo. Si esa empresa X, que también trabaja en el rubro de lo que hace la DON, o lo que a veces hace la DON, esa empresa X está compitiendo o llega a licitar con precios mejores seguramente a las alcaldías, y la gente de la DON siente que esa empresa es de su competencia porque es el mismo rubro, va a tener la facultad de disolverla. Porque eso dice la reforma, que pueden disolver sociedades. Entonces, de todo lo que hemos venido viviendo en estos 4 años que lleva el Ejecutivo y los 2 que lleva la Asamblea Legislativa, nos hemos podido dar cuenta de que cuando ellos quieren deshacerse de algo no les cuesta mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Que vaya a ser que en un futuro a estas empresas, a cualquiera que sea, no me importa, yo no tengo comunicación con nadie, pero cualquiera de esas empresas se puede ver amenazada a que por ser competencia de la DON, por estar dentro del mismo rubro, les pueden catalogar como evasión de impuestos, qué sé yo, cualquier cosa para disolver la sociedad.
Ese es 2 puntos de una reforma. 3 puntos. Decía también la reforma que ellos pueden ofrecer precios arriba de los razonables, imagínense usted, arriba de los razonables, así decía la reforma. Es decir, van a ofrecer los precios que a ellos les venga en mejor beneficio, pues sí, como es dinero del Estado y pueden gastarlo como a ellos les dé la gana, el afectado como siempre es el pueblo. Entonces ese es punto 3 de esa reforma. Y el punto 4 de esa misma reforma de la Dirección Nacional de Obras Municipales es que ellos pueden adquirir un inmueble siempre y cuando ellos lo cataloguen como de interés público o de utilidad pública o de interés social. ¿Qué significa eso? Lo mismo decía un decreto que se aprobó hace unos meses con el tema de la expropiación. ¿Qué quiere decir eso? Si un terreno o una casa le parece bonita al ADON para X o Y proyecto, simplemente lo adquieren de la siguiente manera, la ley así lo establece. Irán ellos a poner una demanda al juzgado correspondiente, al juzgado de jurisdicción de ese municipio. El juez, dice la ley, deberá seguir de oficio el proceso y cuando ya esté para notificarle de qué es el precio que le van a pagar, que muchas veces no es el precio real, es mucho menos del precio real. Y la forma de pago de la cual va a ser beneficiario el propietario, hasta entonces el dueño se va a dar cuenta que le están expropiando su terreno. ¿Y qué opción va a tener el dueño? Aceptar lo que el juez ha decidido en acuerdo con los del ADON. Ahora veamos la independencia que tienen ahora los juzgados, que los jueces ahora están complicadísimos. Entonces viene y le dicen al de la propiedad, tanto le vamos a dar si quiere, y si no, se le quita también, porque para eso está la ley de expropiación. Entonces, así de delicadas están las cosas. Entonces, decirle que más que un beneficio o algo que se pueda rescatar de la Asamblea Legislativa, es más una cuestión que nosotros lamentamos, que se estén dando cosas a espaldas de la población, y peor aún cuando se le vende a la población, o más ellos que se jactan de decir, estamos a favor del pueblo, el pueblo nos puso, el pueblo nos ha dado esa mayoría, pero al final están traicionando. Una reforma más que le voy a mencionar rapidito con el tema del sector ganadero. Yo no soy experta en ganadería ni en agricultura, pero sí es lógico ver el problema que están viviendo y no se requiere de tener experiencia para conocer que en ese rubro no ha habido el apoyo necesario. ¿Qué es lo último que se apoyó? Ahora, en los tianguis, las alcaldías van a poner una báscula para pesar al ganado, para poderlo vender. Es decir, ya el ganadero no va a poder vender su novillo, su vaca, así de ojo, de decir, tanto te doy o tanto quiero por esto, sino que va a ser pesado. Y dice la misma reforma que el Ministerio de Agricultura va a dar los precios de referencia por kilo de carne. Es decir, las alcaldías van a decir cuánto pesa la vaca y de acuerdo al peso, así lo va a tener que vender el ganadero. Imagínense, eso es un atentado a la propiedad privada, porque si una persona tiene sus animalitos, solo Dios sabe cómo ha logrado tenerlos y para qué necesita ese dinero, obviamente, que es seguramente para la subsistencia de su familia, pero resulta que ahora el Estado se va a meter a intervenir y decirle, usted tiene que venderlo a este precio. No es que se lo diga tácitamente, pero con eso, que se lo va a pesar y el Ministerio de Agricultura va a dar los precios de referencia por kilo que nos está diciendo. O sea, ellos van a decir cuánto pesa y así tiene que venderlo. Eso es delicado. ¿Y eso para qué lo hacen? Para generar más dinero para las alcaldías, porque ahorita están en esta situación crítica que no tienen dinero, pero ¿a quién friegan? A la población, como siempre, a la población en general. Continuemos con el análisis de estos 2 años de Asamblea Legislativa. Tras la pausa comercial, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y siempre en estos 2 años, desde que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, acorde a lo que se habló en el primer bloque respecto, solo por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales, que realmente no está claro cómo operan y que se operan, lo hacen de manera estratégica. Entonces, se puede estar mencionando que la Asamblea Legislativa no ha dado o no ha presentado los niveles de transparencia esperados. Por favor, diputada. Muy bien, es correcto, no hay, si algo se le puede cuestionar contundentemente, además de otras cosas delicadas al actual gobierno, es la falta de transparencia y rendición de cuentas. Es un tema que a ellos como que les incomoda cuando se mencionan, tanto así que ustedes se han dado cuenta, todas las instituciones, si no es, bueno, la gran mayoría, si no es que todas, tienen reserva de información por 7 años. Es decir, ahora, por ejemplo, la población, si quiere saber con qué dinero van los 15 o 20 diputados a hacer campaña electoral allá a Estados Unidos, a pedir el voto para ellos o a pedir la reelección, que sabemos que eso ya es un delito, es inconstitucional, y no porque yo lo diga, lo dice la Constitución. Entonces, si ellos van allá, ¿con qué dinero van? La población tiene todo el derecho de saber si van con fondos propios, que yo lo dudo que vayan con fondos propios, o van con dinero público, que es lo más posible que así sea. Entonces, pero agregado a eso, muchas veces no van solo ellos, sino que van otras personas de sus equipos también como colaboradores. ¿Quién paga esos gastos? Entonces, la población tiene todo el derecho de saber qué se está haciendo con su dinero. Pero ¿qué pasa? Reservan la información. La Asamblea tiene reservada información por 7 años. Nadie puede saber qué se está haciendo con el presupuesto, ni qué está pasando con ese dinero que se está sacando, hacia dónde va. No hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Hay otros ministerios también, como por ejemplo el de Desarrollo Local, tiene reserva de información, cuando en cualquier país del mundo los gobiernos lo que hacen es transparentar lo que están haciendo para lucirse de qué es lo que están ejecutando o qué es lo que están haciendo ellos en su mandato. Pero acá no, acá se esconde lo que se está haciendo. Y si lo que se está haciendo es bueno para la población, ¿por qué tiene ese miedo el gobierno de darlo a conocer a la población? Si es algo bueno, no debería de estarlo escondiendo, porque el que nada debe, nada teme, como ellos mismos lo dicen. Entonces, pero acá tenemos ese problema. En nuestro país, la mayoría de instituciones tienen reserva de información y es por ello que se están dando una serie de irregularidades. Últimamente también hemos visto cómo se ha aprobado reformas de ley y nuevas leyes, por ejemplo la ley de compras, que deja una serie de vacíos, donde ya no se ocupa la LACAP, que antes nosotros sabemos que la LACAP se ocupaba para las compras y adquisiciones, pero que se llevaba un proceso para eso. Ahora no, ahora son compras directas. Por eso mismo, yo considero, y quizás voy a avanzar en este tema, o no sé si va en el formato, pero decirle, el régimen de excepción, más que sea un tema de seguridad, para el gobierno es un tema de beneficio, porque a ese les permite compras directas y beneficios para unos pocos. De hecho, en efecto, ya a partir del tercer bloque vamos a tocar parte de lo que ha sido el régimen, pero siempre en este ámbito de los 2 años de esta Asamblea Legislativa, muchísimo se ha mencionado o muchísimo se practica la narrativa de que la oposición en estos 2 años jamás ha propuesto nada y dicen que jamás se habla. ¿Esto es aceptable? ¿Es así o es totalmente falso, diputada? Pues es totalmente falso y los diferentes medios de comunicación lo han dado a conocer. Nosotros no hay día de plenaria, es rarísimo el día de plenaria que nosotros no presentamos 1 o 2 iniciativas. A la fecha llevamos 110 iniciativas presentadas en estos 2 años. De esa, ni una ha podido ser aprobada. Pasó una nada más a la comisión, pero ahí murió.
De ahí ninguna otra ha sido estudiada y mucho menos aprobada. Pero ¿cuál es la dinámica que en la Asamblea está sucediendo ahora? Es que nosotros presentamos la iniciativa, pero como nosotros como oposición la presentamos, eso no es correcto, ese tema no es actual, ese tema no es importante, la población no necesita de eso. Son uno de los argumentos que ellos utilizan. Nosotros no presentamos las iniciativas porque no sea de nuestro antojo, sino porque vamos al territorio y conocemos de primera mano la necesidad de las personas. Pero ellos, porque nosotros la presentamos como oposición, para ellos eso no sirve. Al final de cuentas, a nosotros como funcionarios no nos hacen el daño, le hacen el daño a la población, que muchas de esas personas votaron por ellos también. Pero como ellos lo que les interesa es respetar la orden que les dan ahí arriba, entonces, ¿qué pasa? Queda en el archivo la iniciativa que nosotros presentamos y a los 2 meses o 3 meses o lo más, 1 mes o 6 semanas, la retoman ellos exactamente con un copy-paste, retoman la iniciativa como propia y ahora sí la iniciativa es buena. A eso me quería dirigir, diputado. Entonces, hay algunos, disculpe que le interrumpa, hay algunos diputados siempre de Arena que han mencionado que se han enterado que precisamente, como usted dice, hay algunos artículos que diseñó, en este caso Arena, que diseñaron los diputados y de repente les dicen, no, esto no va, esto no puede ser, pero de repente lo ven ya en una nueva ley que ha propuesto nuevas ideas. ¿Esto así es? Sí, a veces no solo los artículos, a veces muy tal cual como nosotros le hemos presentado, hasta con los razonamientos. Entonces, decirle eso, pues, habla mucho de lo que a ellos aún les hace falta o lo que a ellos están haciendo de manera incorrecta. Entonces, pero al final, Fernando, si ellos lo agarran ese documento para copiarlo después de 1 mes, 2 meses de que nosotros como oposición lo hemos presentado, significa que al final nos dan la razón. Nosotros les estamos haciendo la tarea porque ellos solo llegan a copiar. Pero al final la población recibe ese beneficio. No oportunamente, pero lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos causa un poco de tristeza? ¿Indignación? Y quizás indignación también. Ver que hay cosas que el gobierno bien las puede hacer porque tiene la mayoría necesaria para hacerlo y no lo hace. Como por ejemplo, ahorita el impacto que está generando el alto precio de los productos de la canasta básica en el bolsillo de los salvadoreños es bastante grave. Nosotros propusimos un decreto transitorio para que se le quitara el IVA transitoriamente a algunos productos de la canasta básica: arroz, frijol, azúcar, aceite, las harinas para pan, harina para tortillas, entre otros. Nosotros propusimos que le quitaran el IVA de manera transitoria mientras pasa esta oleada de incremento de precio. ¿Qué pasó? Esa no la han retomado, no la quisieron aprobar tampoco. Pero sí han aprobado anteriormente quitarles, exonerar impuestos y declaración de renta para todas aquellas empresas que construyeron el penal, el SECOP, por ejemplo, para los que van a construir el aeropuerto de Oriente, para los que van a construir el tren del Pacífico, que no sé en qué siglo lo van a hacer. Entonces, pero a ellos sí les exoneraron. ¿A quién se le está viendo y ya fue efectivo? A los que construyeron el penal, el mega penal que está en Tecoluca, que también tiene una serie de irregularidades que las podemos detallar de manera general y que no los puede conocer la población porque tiene reserva de información. Ahorita no se puede saber cuánto costó, cuánto se gastó en cada uno de los detalles que le pusieron, porque tienen hasta centro de negocios en ese penal. No sé para qué, ¿verdad? Porque no entiendo qué utilidad puede tener eso en un penal, pero ellos sí lo sabrán. Pero las otras irregularidades son, Fernando, que ahí ya se puso de manifiesto el problema que yo le mencionaba en mi primera intervención, que es quitarle la propiedad a las personas a un precio no el que debe ser correcto. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchísima gente, pobladores de ahí, vecinos de ese penal,
el famoso SECOP, que se quejan de que les quitaron sus terrenos, algunos a precio de lo que decía la escritura, es decir, el precio cuando lo compraron hace 10 o 20 años. De hecho, eso diputada, sale del marco correcto, eso es una injusticia contra la gente, porque le quitaron sí, su tierra, de la que muchas veces ahí seguramente mantenía a su familia. Y quitaron una gran cantidad de terreno que no lo ocuparon todo para el penal. Ahí ha quedado otra cantidad de terreno que no sé para quién va a ser después. De hecho, diputada, recientemente, bueno, hace unos 2 meses, tuvimos aquí a uno de los líderes indígenas de la zona de Oriente, que vino a mencionar que algunas de las autoridades de gobierno les están comprando sus terrenos en la Unión, precisamente para construir el aeropuerto, pero se los están comprando a $4,000. Y él mencionaba que ese precio es totalmente ridículo porque no es realmente lo que valen los terrenos, es mucho más, pero que les habían amenazado. ¿Es esto lo que está pasando? Ese es otro ejemplo que le iba a poner. Muchos pobladores, gente humilde, agricultores, que solo Dios y ellos saben cómo les ha costado tener esos terrenos. Ahora resulta que viene gente del gobierno a decirle que le llevan una oferta y le quieren dar quizás un 10, un 20, un 30% del valor real de ese terreno. Como le decía hace un momento, eso sale del marco de lo correcto y de lo ético. Eso es una injusticia que están cometiendo con nuestra gente. Entonces, eso son cosas de las que no debe de pasar. ¿Y con qué lo están amenazando? Así mismo amenazaron también, con esto mismo amenazaron a la gente que han sacado de los sectores del centro histórico de San Salvador, que ahorita esa pobre gente solo Dios sabe cómo le está haciendo para poder subsistir. Les dicen, ustedes conocen de una herramienta de seguridad que ha aprobado la Asamblea, algunos no saben cuando le hablan con ese lenguaje. Cuando les mencionan, es el régimen de excepción, ahí la gente rápido se alerta. Entonces, les ofrecen o les amenazan con aplicarles el régimen de excepción a la gente que se manifieste en contra de lo que ellos están ahorita haciendo. Eso no lo digo yo, lo dice la misma gente que ha sido víctima. Son cosas que no se pueden estar dando. Ese es un abuso de poder y para eso se está ocupando esa herramienta o ese instrumento jurídico de régimen de excepción, no precisamente para el tema de seguridad como se vende. Ok, continuemos con el análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otra de las situaciones que se habla muchísimo en estos 2 años de Asamblea Legislativa, pero específicamente en el último año, es si realmente fue totalmente un acierto de parte de la Asamblea el aprobar el régimen de excepción. Desde luego que tenemos ambas vertientes, aquellos que mencionan que sí, porque finalmente nos hemos librado de las pandillas tal cual las conocemos, incluso algunas comunidades que históricamente fueron dominadas, como la Campanera, han quedado totalmente limpias de estos grupos criminales. Sin embargo, hay otro sector que dice, sí, nosotros no estamos en contra que capturen pandilleros, pero es imposible negar que hay muchísimas personas que se las ha llevado el régimen y que no tenían nada que ver con estas estructuras criminales. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el análisis? Por favor, diputada. Como le decía hace un momento, Fernando, el régimen de excepción está siendo mal utilizado, pero está siendo vendido de la manera que a ellos les conviene. Es decir, la publicidad y la forma como lo está manejando todo el oficialismo es que es una herramienta o instrumento jurídico que sirve para el tema exclusivo de seguridad. Pero lo que nosotros estamos viendo hacia afuera son cosas diferentes. Por ejemplo, le decía hace un momento, con el régimen de excepción tienen ellos la posibilidad de hacer muchas cosas, como por ejemplo hacer compras directas, cobrar
ese dinero que están cobrando ahorita, por ejemplo, por todos los detenidos, que es una cantidad muy grande, si no me equivoco, anda por más de los 50,000 detenidos, y cada uno de los familiares que tienen un detenido, imagínense, a veces hay familias que tienen 2 o 3 detenidos por diferentes razones que se lo llevaron, tienen que pagar $170 mensualmente por el paquete que le venden. Y en el paquete va incluido una colchoneta, una camiseta blanca, una calzoneta blanca, no sé qué más, café, azúcar y algo más. Pero eso le hace $170. Mi pregunta es, ¿cada mes le cambian colchoneta al reo para que esté pagando mensualmente una colchoneta la familia? Dicen los familiares que no creen y que no, según alguna información, no les cambian la colchoneta, y tampoco yo creo que le estén cambiando mensualmente una colchoneta. Entonces, pero cuando el familiar dice, descuénteme lo de la colchoneta para pagar menos, porque hay personas de escasos recursos que es difícil poder juntar esa cantidad, entonces le dicen, no se puede, o 170 o no le reciben nada. Entonces, esas cosas ya pasan de lo que es correcto y pasa a un nivel de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está manejando ese dinero? ¿Hacia dónde va ese dinero? Es la gran pregunta. Además de otros casos que se conocen, que se están dando, que de verdad son bien delicados, siempre con el tema de centros penales. Ahora, entonces, continúe. Entonces, decirle, el régimen de excepción no es realmente un instrumento jurídico que esté dándosele el uso adecuado. Que ahora con esa aplicación o con este régimen se ha visto cierta pasividad de la violencia en algunos sectores, hay que reconocerlo. Hay personas que sí han percibido la sensible baja de violencia, pero tenemos otros sectores en donde nos hablan que la extorsión sigue. Y no es cierto que en nuestro país hayan 0 homicidios. En abril han habido varios homicidios, no es que haya sido un mes con 0 homicidios, o sea, la violencia sigue. Usted está mencionando, diputada, que se está haciendo un uso incorrecto del régimen de excepción. Se han detectado casos de arbitrariedad donde por accidentes viales, digamos, se golpea el carro del que va adelante, pero llega la policía y se lo lleva usted. Entonces, alguna ciudadanía o parte de la ciudadanía ha entrado en una pequeña confusión, porque se estableció que el régimen de excepción era exclusivamente para aquellos que eran parte de grupos criminales, aquellos que eran pandilleros, pero a esta gente que también se le ha llevado el régimen no está clara, porque dice, bueno, si yo no soy pandillero y digamos, choqué el carro de adelante, pero ¿por qué me tienen que llevar? Es decir, entonces las limitaciones del régimen tampoco están bien definidas. Por esa misma razón le decía, se está haciendo un muy mal uso y se está actuando a conveniencia de las autoridades. Es una lástima y una pena que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se estén prestando para eso, pero ellos obviamente cumplen órdenes que le dan sus jefes. Entonces, decirle, hay muchas personas que se han llevado de manera injusta. Algunos se los han llevado porque no andaban su documento único de identidad, otros porque llamaron, porque también aprobaron un decreto para hacer llamadas anónimas para denunciar. Alguien se atrevió a decir que denunciaran a todos los que andaban haciendo cosas indebidas. Entonces, pero ese instrumento también se ha mal utilizado. Hay muchas personas, y yo lo conozco de primera mano, casos de problemas de sectores de vecinos que se caían mal o envidias o qué sé yo, hacían una llamada, fíjese que me quiso extorsionar, fíjese que me quiso amenazar, me acosó o cualquier otra situación, y de repente llegan los policías o llega alguien de la Fuerza Armada, un par de soldados, llegan a detenerlo sin justificación alguna y se llevan a la persona. Así han dejado familias completas en abandono, niños abandonados, menores de edad, una gran cantidad, personas con enfermedades crónicas. A estas personas que, por ejemplo, cometen un delito vial, un accidente, lo que usted mencionaba, la ley del FONAP
que aún está vigente, dice que si usted no se mueve del lugar, no importa lo grave que sea el accidente, usted no tiene por qué ser detenido, sino que debe de conciliar con la víctima, ¿verdad? Pero ellos vienen y lo detienen por el tema de régimen de excepción, le aplican el régimen. ¿Quién decide cómo Entonces, es que a ellos, a los que causan accidentes viales, se les debe aplicar el régimen de excepción o no? pues son ¿Quién lo decide? órdenes de sus jefes, los policías cumplen órdenes de sus jefes, entonces ellos andan ¿O haciendo... pueden actuar por voluntad propia? No deberían, no es correcto, no es correcto. Y tampoco es correcto, aunque sea orden de su jefe, tampoco es correcto aplicarle el régimen a estas personas, porque para eso, le decía, está un tema específico que es la ley de FONAT, que es para el tema de accidentes viales. Entonces, ¿pero qué es lo más lamentable que pasa en nuestro país? Si usted mata a un perro, la sanción es mucho más grande que lo que le puede pasar si solo es un accidente sin mayor víctima. Entonces, hay que ver la equivalencia de los delitos, ¿verdad? Que no es nada equiparable. Pero vamos al punto de la aplicación siempre del régimen de excepción. El régimen de excepción lo están ocupando como un todo para detener a las personas. Pero lo que realmente, Fernando, está afectando son las reformas penales que aprobaron en aquel momento cuando se aprobó por primera vez también el régimen de excepción. Se hicieron una serie de reformas al Código Penal y Procesal Penal que esas son las que limitan las garantías constitucionales, como por ejemplo, la Constitución dice que toda persona detenida tiene derecho a que le asista un abogado, ya sea particular o público, es decir, de la Procuraduría, dentro de las 24 horas para que se le realice la primera audiencia en las primeras 72 horas que ha sido detenido. Ahora las personas pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más meses esperando su primera audiencia y no se la realizan. ¿Qué es lo que estamos viendo? Muchas personas van a buscar a sus familiares y le dicen que ya falleció. Yo conozco de muchos casos que le llegan con los paquetes, a pagar el paquete y le dicen, no, si él ya falleció o ella ya falleció. Fue el caso de una señora, doña Rosa, por ejemplo, que falleció a los 76 años, la detuvieron y cuando llegaron las hijas a buscarla, le dijeron que había fallecido. ¿Y dónde estaba? En una fosa común, pero no sabían en qué fosa común estaba. Ese tipo de cosas está pasando en nuestro país. Eso no debe de pasar. Detenidos injustamente hay una gran cantidad. Hay muchas personas ahorita que se están organizando en la sociedad civil formando esos socorros jurídicos para ayudarle a estas personas, porque muchísimas de estas gentes no tienen el dinero para pagar un abogado. Y el análisis o las estadísticas de estas personas dicen que van ya más o menos unos 20,000 o más de personas detenidas injustamente. Ok, y precisamente vamos a hablar de lo que está haciendo Socorro Jurídico y Humanitario al detectar que hay más de 20,000 inocentes en este régimen de excepción. ¿Cierto o falso? Tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y siempre en el marco del régimen de excepción no podemos dejar de lado lo que la organización Socorro Jurídico Humanitario ha mencionado con respecto a que han detectado que hay más de 20,000 personas, de las casi 70,000, 20,000 que no tienen nada que ver con las pandillas y que evidentemente son inocentes. ¿Cuál es la perspectiva? Por favor, diputado. Pues esa cantidad es la que nos está dando la razón a nosotros, o ese discurso
o esa afirmación que han hecho estas personas de los socorros jurídicos que se han puesto a disposición de la población es lo que nos está dando la razón a nosotros. Nosotros siempre dijimos que el régimen de excepción no estaba siendo bien utilizado. Cabe mencionar, Fernando, que en su inicio, cuando se aprobó, Arena dio los votos, porque confiamos en la buena fe de cómo se iba a manejar este tipo de instrumento jurídico. Pero, pasado el tiempo, 2, 3 meses, nosotros comenzamos a ver las irregularidades que se estaban dando dentro de esto. Entonces nosotros dijimos, no es correcto. Y ahora bien, con eso que el mismo oficialismo dice que ya no hay homicidio, ya no hay violencia, ya no pasa nada, aquí el país es el de las maravillas y que los hermanos del exterior están viniendo a invertir. Yo no sé cuántos están viniendo a invertir, porque yo lo que sí vi que en vacaciones vinieron, pero así también ese gran número de turistas que vinieron a visitar a su familia regresaron después de las vacaciones. Y no es lo mismo, mi amigo, no es lo mismo venir a turistear con $3,000, $5,000 1 o 2 semanas a El Salvador e ir solo a los lugares turísticos y regresarse a vivir aquí en el país. Por eso es importante que nuestros hermanos en el exterior se den cuenta de esa realidad que vive el país y que no se dejen engañar con esas noticias amarillas que reciben allá, o menos con lo que aparece en la valla que está allá en Nueva York, ¿verdad? Porque eso no es lo que realmente estamos viviendo. El régimen de excepción nos ha impactado de manera negativa en nuestro país y a raíz de eso también se vuelve como una inseguridad en el tema de la inversión hacia el país. Por ejemplo, seguridad jurídica en nuestro país, muchos hablan de que no existe ya. Y eso nosotros lo podemos ver a simple vista, lo vulnerable que es un inversor cuando viene acá y no hay garantía de que pueda ser respetado lo que él viene a invertir. Porque le decía hace un momento, si lo que él va a invertir en el país es del mismo rubro de alguna empresa de los del Ejecutivo, corre riesgo a que no le den el permiso o que la disuelvan cuando ellos estimen conveniente. Entonces, inversión de fuera del país para nuestro país no hay. Y eso que genera un impacto negativo para la población, para pérdida de empleos, se han generado, no hay oportunidad de empleo si no hay inversión. El tema del régimen de excepción ha impactado en la economía de las familias también, porque detienen al papá o a la mamá de quien sostenía el hogar. Y entonces, ¿con quién quedan esos niños? ¿Con los abuelos o con los tíos? A uno que detengan, la mayoría de hogares de nuestro país, de la zona rural, son sostenidos por el padre de familia. Es él el que provee todos los gastos de la casa. Si detienen al papá, queda esta familia vulnerable, que no tienen quien los pueda sostener. ¿Y quién responde por eso? Ahí vemos también las incoherencias de este gobierno. También, por otro lado, se aprueba la ley de crecer juntos, de nacer con cariño. ¿Qué coherencia tiene si le llevan al papá o le llevan a la mamá, a los dos padres de familia, y dejan a los niños abandonados? Eso es crecer juntos o nacer con cariño. Hay gente, mujeres embarazadas. Yo escuchaba hace poco a una persona que decía, yo lo que no quiero es que mi hija pierda a su hijo, porque está embarazada y ya va a dar a luz y está detenida por el régimen de excepción y no me dan información de ella. ¿Eso es nacer con cariño?, pregunto yo. Entonces son las incoherencias que este gobierno está dando, pero los discursos sí son mucho más allá de la realidad de lo que estamos viviendo, los discursos del Ejecutivo. Por eso es importante informarse de lo que realmente está pasando. Ahora tenemos una nueva temática en la Asamblea, ahora están llegando los influencers, los youtubers y los generadores de contenido. Ojalá ellos trasladen lo que realmente está pasando en la Asamblea Legislativa y ojalá también les permitan accesar a esa información que la población debe de conocer y que no tiene acceso la población de manera directa. Ojalá ellos sí les permitan conocer, por ejemplo, la transparencia, que haya transparencia con ellos. Ojalá se lo permitan para que le den
ese dato a la población de qué es lo que está pasando y hacia dónde se está yendo ese dinero que se está administrando en las diferentes instituciones. Ok, ahora, siempre hablando en el marco del régimen de excepción, en los últimos días se ha mencionado muchísimo que el director de centros penales, Osiris Luna, ha utilizado a algunos reos en fase de confianza para construir inmuebles privados, inmuebles familiares o de amigos de su familia. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Se puede ver como un beneficio que muchos dirían, bueno, por el trabajo realizado se lo merece? ¿O simplemente es algo inmoral, ilegal, por donde usted lo quiera ver? Diputada. Los actos de corrupción en este gobierno han sido como el tema de cada día, ¿verdad? Es una lástima cuando ellos muchas veces se han rasgado las vestiduras criticando la corrupción del pasado. Cuando uno critica algo es porque uno va a hacer las cosas mejor, pero si va a criticar y la va a hacer peor, pues mire, no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces yo no estoy diciendo que los del pasado no cometieron errores, muy posiblemente sí, y no hay que tapar el sol con un dedo. Entonces estas personas que cometieron errores abusaron de la confianza de la población y por supuesto si cometieron delitos deben de pagarlos con un debido proceso, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando ahora en este gobierno? Los que dijeron que iban a hacer las cosas transparentes y que iban a combatir la corrupción. Tema de corrupción se está dando por todos niveles. El tema de Osiris Luna no es nada secreto. Todo mundo sabe y lo ha mencionado diferentes medios de comunicación que el terreno es de la mamá del señor Osiris Luna, pero ha ocupado a otra persona para que digan que es de una amiga, es decir, como lo que nosotros conocemos como prestanombres. Eso es lo que está pasando en el tema de la Costa del Sol. ¿Y qué están ocupando ahí para poder construir, no sé, qué rancho o qué es lo que pretenden hacer? Ocupando a los reos que están en fase de confianza, supuestamente. Hubo un medio de comunicación que se tomó el trabajo de ir a indagar qué era lo que los vecinos veían, cuál era el trato que se les daba. Bueno, dijeron hasta el extremo que no les daban alimentación y que trabajaban más de 8 horas, etcétera, etcétera. Pero le dieron seguimiento y en efecto eran los reos de la fase de confianza, desde que salieron de la zona de la Costa del Sol hasta llegar allá, la zona de Zacatecoluca, sí, en la jurisdicción de Zacatecoluca. Pues sí, pero este periodista también ya tuvo sus consecuencias de eso, porque aquí nadie puede cuestionar lo que se está haciendo mal porque ya tiene repercusiones y le dan seguimiento. Eso es bien delicado. Aquí la corrupción la quieren tapar y no quieren que la gente sepa porque saben que eso les va a afectar a ellos. Pero lo bueno es que la gente está despertando. Ok, volvemos con las conclusiones tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y siempre en el caso de Osiris Luna y la construcción de que muchos opinan que es totalmente indebida, que es un abuso de poder, que es corrupción, es que hay instituciones que también están trabajando o también son parte de esto que se está dando, diputada. Ok, Fernando, como le decía hace un momento, lo que yo he mencionado es lo que los diferentes medios de comunicación han dado a conocer, que es a nombre de una amiga, de la mamá del director de centros penales y viceministro de seguridad, pero no es primera vez que se le detecta un acto de corrupción al director de centros penales. Pero ahora resulta que también hay otra institución bien involucrada en este tema y es ANDA. Ahora ANDA dice que ahí
En esa zona van a crear una planta potabilizadora de agua en la zona costera para ayudar a los de ese sector. Ojalá en el futuro nosotros veamos el beneficio de esa planta potabilizadora en favor de todo ese sector. Yo soy del Departamento de La Paz y yo visito esos sectores. Espero que en 1 o 2 meses o más esa planta potabilizadora que está construyendo en ese sector beneficie y lleve la solución al problema de agua de todo ese sector, porque en efecto hay un gran problema de agua en todo, ¿por qué no decirlo?, en la gran mayoría de los municipios del Departamento de La Paz. Tienen un problema de agua increíble. Ojalá con esa implementación de ese proyecto se pueda dar solución a ese problema. Si no, sería también otro acto de corrupción y que solamente están haciendo para tapar el golpe que les está generando o el desgaste que les está generando el tema de Osiris Luna. Pero mi pregunta es, ¿por qué el Ejecutivo no quita a esos funcionarios corruptos? Si él dijo que él no le iba a temblar la mano cuando uno de su gabinete cometiera un acto de corrupción, él lo iba a quitar inmediatamente. Pero ya ha habido muchos casos. Ahí tenemos a la señora jefa de gabinete, la señora Carolina Resino, becando a su nuera y otras cosas más. Salió en la lista también muy reconocida, la lista que dio Estados Unidos, la ENCHA. Exactamente. Pero ahí está ella. ¿Qué pasa con esta gente? Si siguen haciendo actos de corrupción, deberían, por respeto a la población, poner su renuncia y decir ellos hasta aquí, ya no voy a continuar haciendo este trabajo, porque pues sí, por honestidad, decir me retracto, que pongan a otra persona, pues ya hizo sus agostos, como decimos al buen salvadoreño, pero quien debe de tomar esa decisión tajantemente es el presidente y decir de manera muy concreta, claro, hasta aquí llega este funcionario. Es algo que él prometió y al menos que eso lo cumpla. Y ante todo deseamos que las decisiones sean en beneficio de la ciudadanía. Es correcto. Diputada, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por habernos traído sus criterios de esos 2 años de Asamblea Legislativa y también en torno al tema de seguridad y corrupción. No, es un gusto, Fernando, y a la orden en cualquier momento. Gracias por permitirnos poder trasladar a la población qué es lo que realmente está pasando y de las cosas que se están dando en el tema de nuestra coyuntura, sí, en el tema político, en el tema legislativo, que hay mucho de qué hablar. Lastimosamente el espacio se nos hace siempre corto, pero lo importante es que tenemos esta oportunidad para decir lo que nosotros consideramos que no es correcto, que se está dando, pero que también la población tiene que hacer su evaluación con ambas informaciones y tomar su propio análisis. Por eso le decía hace un momento, la población está despertando y eso es muy bueno. Recuerden, mis amigas y amigos, no hay mal que dure 100 años. Bendiciones. Bendiciones para usted también, diputada. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.